Ok, hola amigos y bienvenidos a otro episodio de La Banqueta Virtual. Hoy es un día muy especial para nosotros, ya que inauguramos una nueva sección, que pues aunque promete no ser tan frecuente, lo que sí promete es que va a ser muy especial. Y es que en esta sección queremos tomarnos un café con nuestros invitados y conocerlos de una manera más personal, fuera del contexto habitual en el que los hemos conocido. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues para esta primera edición tenemos el honor de contar con una invitada excepcional. Ella es una mujer empoderada, inteligente, simpática, agradable, hermosa por dentro y por fuera. Eh, una gran y querida amiga de la banqueta y una de nuestras personas favoritas. Eh, Creo que adentro y fuera de la banqueta. Nos acompaña hoy la arquitecta urbanista, la señora Ana Silvia Ninochka Matute Rodríguez. Bienvenida y buenas noches. Es un verdadero tenerte entre nosotros en esta nueva sección. La verdad, un honor y un privilegio inaugurar esta nueva sección que además me parece fantástica porque justamente necesitamos sentarnos a conversar un poco fuera de este agobio diario de lo político, de nuestros roles, y qué rico efectivamente reunirnos en esa banqueta del barrio, hablar de nosotros. Así que yo encantada y muy agradecida por este espacio, también feliz de verles las caritas, eso también es novedad. Y es un lujo y un privilegio. Muchas gracias por la invitación, chicos. De hecho, te queríamos recibir literal en la banqueta, pero Carlos tiene una computadora como este tamaño, entonces no la puede sacar. Kevin no tiene banqueta porque ahí en su pueblo todavía no las hace. Y a mí me En el roban lo monte. que sé. Yo salgo y ya me robaron, entonces no podemos. Problemas de ciudad. Problemas de organización gubernamental. Sí, igual van a ver que la política nos va a salir por todos lados, ¿no? Pero va a ser bonito tratarla desde otra perspectiva. Debo decir que además yo sí me tomé el café con Nino. Sí. Lo que se nos olvidó fue sacarnos la foto, entonces no tenemos evidencia. Va a haber que repetirlo. O sea, todo lo mal que hablé de ustedes no se puede evidenciar. Nada, mentira. Carlitos, la primera pregunta dice Giancarlo Hernández. Ay, es el esposo. Giancarlo Hernández dice, saludos a todos, me parece genial ese nuevo enfoque de entrevistas para conocer a los políticos. Totalmente, y no solamente políticos, sino que amigos de la banqueta, ¿vale? ¿O Carlitos? Está guapo el esposo. Sí, es guapo el muchacho. Tiene nuestra aprobación. Boom, banqueta sí, ya quedamos permiso. Gracias. Dado mi historial, no voy a omitir ningún opinión porque después me vienen a decir cosas, entonces yo voy a pasar, pero sí, bienvenida nuevamente a la banqueta, Nino. Y ¿cómo está usted? ¿Cómo está nuestra chilena guatemalteca favorita? Estoy muy bien. Yo creo que de las cosas más bonitas de mi agenda era esta cita, que de hecho iba a ser la semana pasada y quedó para esta semana, pero justamente son de las cosas que yo valoro más porque tenemos que cultivar más el arte de conversar. Efectivamente, es la única forma de conocernos, de tejer esas redes que nos hacen comunidad al final, y creo que nos hace mucha falta. Entonces tenía mucha ilusión de estar aquí. Eso puntualmente hablando de cómo estoy en este momento, y de ahí más en general, también decirles que pues inevitable hablar de esta experiencia. Son 7 meses muy demandantes para mí, es un cambio de vida, de rutinas enorme, pero puedo decir en primera instancia que es sumamente retador, que es bastante agotador también, ¿verdad? Porque las circunstancias son difíciles y que cada día es un reto nuevo, pero al mismo tiempo estoy muy contenta. La verdad que de las cosas más lindas de este momento de mi vida
es tener la posibilidad, primero, de no tener una rutina establecida y luego que en ese día a día tan variado siempre hay una cantidad de aprendizajes. Yo me siento así como trato de ponerme en modo esponja para poder tener la capacidad de absorber los aprendizajes, los conocimientos, las conversaciones con personas tan diversas que me ha tocado conocer. Entonces eso me llena de mucha energía y también de mucha satisfacción. Yo creo que para mí es un privilegio estar aquí y eso me hace inmensamente feliz, ¿verdad? Aparte de los retos y todo lo que requiere, yo rescato todo lo bueno que tiene este momento de mi vida. Estoy contenta en la parte política y profesional, pero también muy contenta en lo personal, ¿verdad? Tengo una familia muy hermosa, consolidada, en la que puedo encontrar ese refugio necesario, porque si no es muy duro. Y hablar con seres humanos, ya estoy en una etapa en que los chicos siguen siendo mis niños, pero ya no son tan niños. Entonces, ir aprendiendo, conociéndolo, su manera de ver el mundo, cada uno es una diversidad en sí misma y eso también es muy rico. Así que, resumiendo y en conclusión, estoy muy bien. Qué alegre, qué alegre. Ninochka, yo platicaba con Vanessa hace un par de días cuando ella nos dijo que te íbamos a tener aquí de vuelta. Yo le decía, yo le tengo que preguntar algo. ¿Por qué? Y vas a decir, qué pregunta tan tonta. Pero yo tu nombre solo lo había escuchado una vez con anterioridad, en una película de los años 40. Entonces, yo le decía a Vanessa, yo le tengo que preguntar si sus papás o alguno de sus papás era fan de esa película o si tiene otro origen, la razón de por qué te colocaron ese nombre. Fíjate que es muy poca gente la que ha visto esa película porque efectivamente es muy vieja. Es una película protagonizada por la Greta Garbo, donde ella personificaba al personaje de Ninochka. Y Ninochka era una espía rusa. Entonces, fue bien interesante porque de la familia que yo provengo, ¿verdad? Hay mucha historia. Mis padres eran dos intelectuales de primera y siempre se han remitido, digamos, tengo una hermana que se llama Circe, que es la hechicera griega que embrujaba a los hombres. Tengo otra hermana que se llama Varinia, que era la esposa de Ulises, el primer esclavo que se rebeló. Tengo mi hermano que se llama Arturo, porque el papá se llamaba Arturo. Pero en general, ¿verdad? Todo es así súper intelectual. Y cuando yo pregunté efectivamente por qué me llamaban Ninochka, también esperaba una historia revolucionaria de los rusos, los bolcheviques, de la revolución y todo. Y no, efectivamente fue por la película, que sí está relacionada porque es justamente en la época culmine o clave de la Guerra Fría. Y Ninochka es una espía rusa que es enviada, infiltrada, a Estados Unidos para espiar al enemigo, ¿no? Y todo eso iba muy bien, pero resulta que es una love story y termina la espía enamorada del enemigo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, al final el amor une polos opuestos, une culturas, une países y eso también es bonito. Y por eso es Ninochka. Hay un libro que me imagino que debe haber sido el origen de la película, y alguna vez traté de verla, pero yo no la he visto, no sé dónde la viste, Kevin, es de cinéfilos coleccionistas. Ay, un poquito. De hecho, sí. Sí, de hecho sí, tengo como 400 películas en mi colección. Esa no, esa sí la vi por medios un poquitito menos ortodoxos. Pero la puedes ver en YouTube, yo la vi en YouTube. ¿En serio? Ah, bueno, la voy a buscar porque sí quisiera. Está como en 200 partes, pero te la da. Okay. Lo gracioso del caso es que tu hermano termina teniendo un nombre legendario porque Arturo es el último gran rey celta y hay toda una leyenda detrás de El Niño y la Piedra. Claro, claro. Ahora, una pregunta. Muy cierto, también tiene su historia. Ahora una pregunta. Cuando naciste, ¿daban premios por poner más nombres o qué?
Qué mala, Van. Me encantó porque me presentaste con los 3 nombres y el otro día fui a una conferencia donde yo tenía alguna participación, entonces te ponen los nombrecitos esos para que la gente vea tu nombre en la mesa. Me sorprendí porque estaban los 3 nombres, no lo podía creer, cabía, ¿verdad? Y se leía. Entonces, y yo no entiendo ahí porque imagínate, Ana, Silvia, Ninochka, y para colmo me dicen Ninochka, ¿verdad? El tercer nombre porque era el más singular y el más complicado. Entonces, eso sí, nunca supe, no entendí qué pasó ahí con mis papás y ahora ya no tengo a ninguno de los dos, entonces no les puedo preguntar por qué 3 nombres. Sin embargo, me gusta mucho porque, bueno, yo uso Ninochka, pero es una complicación, ¿verdad? Porque además se escribe con la T-C-H-K-A, pero Ana, que es mi primer nombre, que en rigor uno debiera usar el primer nombre, es un nombre tan simple, tan sencillo, que me facilita la vida, ¿verdad? Porque no estoy mintiendo, entonces cuando hago un trámite soy Ana Matute, cuando entra una garita tienen que anotar mi nombre, es Ana Matute, es 1000 veces más sencillo que Ninochka, sin embargo el personaje en mí es el nombre complicado y complejo, seguramente porque es el más singular y el menos común de todos. Y más memorable también. Pregunta. Sí, y cuando se lo logran aprender, sí, pero ya ves que en la campaña y en la relación cotidiana, yo termino siendo la Nino. Así me dijeron toda la vida mis amigos del colegio en Chile, así es como al final mi identidad más directa es Nino Matute. También me gusta porque es medio confuso, ¿no? De hecho, hace poco me dijeron y me lo dicen constantemente, que siempre creyeron que Nino Matute era un hombre, entonces descubrir que no es Nino el hombre, sino que es Ninochka ella, es interesante también. ¿Carlos? Pregunta, a mí me aparece me aparece que existe un supermercado con tu nombre, que se llama Ninochka Supermercado, y está aquí en Guatemala. Ándale, ya tenemos supermercado. No lo conozco. Lo que sí hay. Tú vas y dices, es mío, porque así me llamo. No, exacto, mira, es chistoso porque están los dulces o chocolates Ninochka, que esos sí fueron muy populares, ahora ya no los veo tanto, pero estaban en todas las tiendas de barrio y creo que también en supermercados. Y entonces yo sí quería esa marca, porque eran chocolates y eso sí que me gustan. Pero no, y luego también me imagino que ustedes han oído, primero yo me pregunto, ¿quién en su sano juicio elige llamarse Matute? No, pues yo qué le voy a hacer, es mi apellido. Se dice que mi abuelo lo cambió en algún minuto, o tatarabuelo, y era Mairén, y al final no entiendo muy bien por qué, le eligió Matute y ahí quedamos los Matute, que además, si tú buscas en el diccionario el significado del apellido, quiere decir contrabando, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, ¿de qué antepasados, de qué ancestros vengo yo? Pero también está este grupo Matute, que es un grupo, creo, de covers de canciones de música de los 80 y que hace giras y son de México y han estado aquí recientemente, me parece. Entonces también quería yo reclamar la propiedad de ese grupo. Hubo un bar que se llamó Matute en Zona 10, lo visitamos con mi tía, que era una señora ya mayor, y presentamos nuestros DPIs esperando que nos hicieran algún descuento, alguna atención, pero no, para nada. Don Gato y su pandilla. Exacto, el policía de Don Gato y su pandilla. Matute. Sí, también. Eso también tiene historia, porque evidentemente, ¿verdad? A mí me decían oficial Matute, yo decía, no, pero sí reconocía, y esto es en el colegio en Chile, que el único pariente uniformado que yo tenía era el oficial Matute de Don Gato y su pandilla. Nada más. Casi que les decís, en mi familia ni chafas ni curas. Así es. Una pregunta, Nino. ¿Ha pesado para ti el nombre? Porque conocemos que tus papás pues tenían su propia carrera, ambos eran famosos. Sí,
Yo creo que no ha pesado en absoluto. Al contrario, ha sido como un legado. Y cuando tú recibes un legado es un compromiso también, ¿verdad? Porque efectivamente las historias de mis padres son interesantes porque son esas familias de clase media que han tenido que pelear mucho por las cosas, y ellos dijeron pelear siempre por el conocimiento principalmente, porque digamos que se abrazaron causas. Venía directamente relacionado con lo que ellos estudiaron, con su interés por la poesía, por la filosofía, por las distintas disciplinas, el arte, toda esa admiración del mundo bello en el que vivimos, pues ellos nos la transmitieron. Y sin duda alguna, bueno, tengo dos caminos posibles, porque nosotros como familia tuvimos una suerte maravillosa al tener un exilio dorado, que fue esta oportunidad que en el momento justo, cuando aquí la persecución política estaba tremendamente álgida en los años 70, le sale a mi papá una oportunidad de un trabajo maravilloso por el cual él había trabajado mucho, se había ido a especializar a París y había postulado un puesto en Naciones Unidas específicamente en lo que era su pasión. Él era de profesión psicólogo, pero siempre trabajó en educación y en temas de innovación, tecnología educativa se llamaba, que digamos yo lo veo ahora, y él fue pionero justamente en la municipalidad para poner al servicio de la educación y la capacitación de los vecinos temas audiovisuales, ¿no? En aquella época eran diapositivas, pero entonces armaba lo que él llamaba montajes, que nosotros veíamos desde niños, que era música, locución, además él hacía locución, la locución de esos montajes que le decía. Entonces era pasar las diapositivas, y había uno maravilloso que presentábamos en Chile, porque además éramos como agentes turísticos siempre. Yo creo que quien sale al exilio o quien viaja o vive en el extranjero siempre tiene en el alma su país. Entonces lo presentábamos siempre en las reuniones familiares de invitados, y era sobre la Antigua. Con esta oportunidad de este exilio dorado que yo les digo, mi padre dejó toda una trayectoria que estaba como empezando. Él se fue muy joven en Guatemala, ¿no? Había en ese minuto, y también es importantísimo comentarlo acá, había una efervescencia en torno a la cultura en Guatemala, toda una generación que compartían valores. Había un tema también que era así como medio de moda, de que todos hablaban francés, porque alrededor de la Alianza Francesa era que se había generado este grupo de intelectuales, escritores, pintores, Manuel José Arce, Elmar René Rojas, González Goyri, Efraín Recinos, toda esa gente que hizo historia en el arte o en la literatura, pues eran conocidos. Y todo ese grupo de intelectuales y de profesionales fue tajantemente disgregado, separado, porque muchos de ellos, y entre ellos mi padre, se fueron de Guatemala. Entonces, yo creo que si mi papá, eran dos opciones: si seguíamos viviendo acá, lo más probable es que hubiera sido asesinado. Él estaba en las listas de las amenazas de la Mano Blanca, y salían publicaciones incluso en la prensa. Pero si no lo hubieran asesinado y se hubiera mantenido esa maravillosa generación de gente que quería cambiar el mundo, posiblemente tendría ahí sí un peso y un legado enorme por toda la obra que habrían hecho en su país. Sin embargo, no fue así. Mi madre, por su parte, con una educación muy precaria, ¿verdad?, logró convalidar su nivel educativo en un programa especial que tenía la San Carlos, y logró hacer la carrera de licenciatura en letras. Ella fue la que me inculcó mucho el tema de la lectura durante toda mi vida, infancia y juventud, y ahora lamentablemente todos estos aparatos nos complican poder retomar ese hábito, pero bueno, creo que esa formación ahí está. Y también, ¿verdad? Entonces eran personajes realmente muy importantes dentro de ese círculo cultural de los años 70, que se fue. Muchos otros amigos también o fueron desaparecidos, exiliados o asesinados, así tremendamente doloroso. Y creo que ese es el gran vacío que quedó de toda una generación de guatemaltecos y guatemaltecas que se fue
o que se ocultó o que fue limitado por el terror, ¿verdad? Por el miedo. Y eso explica mucho esa falta de hilo en nuestra historia y esa falta también de liderazgo para poder haber cambiado la historia de este país en un momento en que era imprescindible y que no lo logramos, se firma la paz y sin embargo cuando se firma la paz, ahí es donde se nota el vacío porque no tenemos esos líderes capaces, formados y profesionales que podían tomar la batuta de una democracia real. Y estábamos muy limitados. Entonces quedaron esos espacios vacíos que fueron tomados por los menos aptos, ¿no? Y por los menos recomendables que durante estas últimas décadas pues han llevado la historia de este país hasta el día de hoy, donde la conocemos. Entonces, es complicado. Y ese más que peso, ¿verdad? Para mí es un compromiso de llegar a la altura, de tener esa visión o esa misión de vida para permanentemente tener un pensamiento crítico, que era lo que ellos dos nos incentivaban a tener, para entender que siempre se pueden hacer las cosas mejor y que me provocó, de hecho, también ese compromiso, querer regresar siempre a Guatemala. Yo hice todo el colegio en Chile y la universidad, prácticamente toda la carrera. Sin embargo, siempre tenía aquí como el chip de que yo era más útil en mi país que en un país como Chile que no tiene muchas tareas pendientes, pero sin duda alguna su institucionalidad en muchos sentidos, sobre todo en el tema de la educación, pues nos lleva años luz. Entonces volví y también volví, hay que confesarlo, por el señor guapo que escribió aquí el primer mensaje. El señor que dice que... Ajá. Yo le tengo dos preguntas. Giancarlos es chileno, solo espérame, ¿es chileno o guatemalteco? No, es guatemalteco, por eso fue el detonante, ¿verdad? Porque si bien yo siempre quería volver, cuando... ¿Ah? Por tu culpa, Giancarlo. Así es. Entonces, sí, esa historia para formar familia fue provocada por ese encuentro que en tiempos de no internet, fíjense muchachos, logramos sobrevivir a 2 años de distancia. Nos conocimos aquí, yo volví a Chile y 2 años más tarde, con algunos encuentros muy cortos y pequeños, volví a casarme 2 años más tarde. Entonces, dependíamos del correo y de cassettes con música romántica y mensajes grabados. Una historia muy linda. Dale, Carlos, cuéntame. Yo te tengo 2 preguntas. La primera es, ¿por qué demonios tus papás se van a Chile? Por Pinochet. O sea, qué dolor de cabeza pasar del sartén al fuego. Y segunda, ¿por qué demonios se van a Chile por el idioma? ¿Cómo hicieron 2 guatemaltecos? ¿Por el qué, perdón? Por el idioma, para entender Chile. ¿Cómo entendieron el chileno? ¿Cómo demonios sobrevivieron a Concha tu madre? O sea, ¿cómo? Yo salí con 2 personas de Chile y sí, cuesta un montón entenderles. Sí, no se entiende nada y Giancarlo está muy de acuerdo contigo. Él cada vez que vemos películas chilenas me pide que pongamos los subtítulos porque no se entiende nada. La wea fome. Fome, muy fome y bueno, los pololos chilenos son pololos chilenos. Bueno, hay muchos modismos. No podemos hablar de pololos. No podemos hablar de pololos. Es que, es que yo he revisado todo el idioma español a lo largo y ancho de Latinoamérica y con casi todos me entiendo. Miren, los del Caribe son otro rollo. Sí, también es pero complicado. Chile. Sí. Miren, cuando los chilenos hablan español, qué bonito, que se les entiende, el acento muy precioso. Cuando hablan en chileno. Se les entienda. Sí. Y no, hombre, y cuando te alegan en chileno y te dicen que te vas a morir, tú estás, ¿qué tú hablas? Qué bonito, sí. Dime más. Te sacan el cuchillo. Sí, la verdad que me daba mucha risa porque sí, a todos los extranjeros les cuesta mucho entender y no solo la pronunciación, ¿verdad? Porque no pronuncian las eses, en general no pronuncian mucho las consonantes, digamos, en Chile tú no puedes decir helado, sino dices helado.
Entonces, cuando tú vas juntando todo eso y además se habla como muy rápido, se cambian las palabras, ¿verdad? Entonces, ahorita no se me viene algún modismo, pero efectivamente todo el mundo da por hecho que tú sabes que esa palabra significa algo y no significa. Entonces, es un gran reto. Y como yo llegué muy chica, entonces me crié en ese idioma y nunca me fue difícil. Muy por el contrario, cada vez que vuelvo a Chile o que estoy conversando con un chileno, se me detona hacia el instante el acento chileno y vuelvo a esos... Y tu esposo así de, espero que no esté hablando mal de mí. Sí. Así es. ¿Y por qué? Eso es muy buena pregunta, Carlos, porque efectivamente la historia de por qué justo en la dictadura de Chile, mi padre estudió, si no estoy mal, en París en el año 73, debe haber sido, sí, en el año 73. Y cuando él postuló a este puesto en Naciones Unidas, justo lo que él quería vivir era la experiencia democrática que había llevado al primer presidente socialista con elecciones en Chile, ¿no? Y eso era parte de la motivación de ir a Chile. Y luego el puesto estaba basado en Chile porque era en educación y la sede regional para América Latina y el Caribe está en Santiago de la UNESCO. Entonces, justamente, y la historia es así, cuando mi padre postula y hace todo el proceso, ¿verdad? Y tienen que ganar calificación, él quedó en segundo puesto y siempre te avisa, ¿verdad? Porque puede pasar algo con el que quedó elegido, que era un francés. Y resulta que el francés, cuando sale la disponibilidad del puesto, ya se tenía que ir a Chile, pasa el golpe de Estado. Esto fue en septiembre del 73. Y el francés visionario dijo, no, yo en esas condiciones no viajo, y liberó el puesto. Y entonces mi padre dijo, por supuesto, esta es una dictadura, Chile es un país institucional, tiene años de historia democrática, el golpe de Estado no va a durar más que 6 meses. Esa era la idea, ¿no? Fueron 17 años de los cuales... Nosotros ya llevamos un año. Todos los días. Así que fue así, fue un poco esperando que la cosa no durara mucho, ¿verdad? De todas maneras, el contrato original de mi papá era por 2 años. Y él murió allá y se retiró allá después de vivir más de 40 años. Yo de la familia fui la primera que se regresó y yo viví 18 años de mi vida allá. Mis hermanos vivieron más, de hecho mi hermana chica es chilena, nació allá, entonces hay toda una historia de arraigo que es enorme, ¿verdad? Yo realmente me siento binacional y entiendo las situaciones, la historia actual, de historia de los países, más de Chile que de Guate, entonces hay ese sentimiento de pertenencia y también lo que pasa, ¿verdad? Cuando la gente vive fuera, que siempre estás anhelando, cuando estaba en Chile anhelaba Guatemala y ahora que estoy en Guate anhelo Chile, pero al final es una riqueza muy grande poder haber tenido esa oportunidad de crecer, de entender una historia diferente, de conocer una cultura diferente también, aprender muchísimo y de eso tratar de sacar lo mejor y de aportar en determinadas situaciones a la realidad nuestra aquí en el país. Me voy a permitir responder una pregunta que estoy viendo aquí en el chat. ¿Sí? Que no ha aparecido en pantalla, pero es que me gustó porque... Tiene computadora. Osme Fulanito pregunta, ¿le gusta la cerveza o es de otros licores? Es el borracho de la banqueta. Ya que estamos hablando de Chile, he de decir que mi licor favorito es el vino y el vino tinto, definitivamente. Pero también tengo una historia de juventud en Chile, por lo tanto, el pisco sour no puede faltar, ¿verdad? Es un licor. Es un licor que es un aguardiente de uva, ¿no? Y es bastante fuerte, es sumamente fuerte. Entonces, tomarlo así solito, pues solo de valientes. Pero el pisco sour se prepara con bastante azúcar, limón y clara de huevo, y la mezcla hace un cóctel realmente muy rico y sí, efectivamente muy fuerte. Entonces, si tú quieres
marear rápidamente a alguien o encender rápidamente una reunión, dale pisco sour. No se vende en Chile, en Guatemala, entonces es difícil de encontrar. Y sí me gusta la cerveza, o sea, la verdad, yo soy fácil para el trago por lo que estoy viendo. Pero me acabas de resolver una duda mía. Ajá. Porque dentro de todo de toda la jerigonza chilena se oye mucho el tema, la palabra pisco. Se oye. Carlos acaba de tener una epifanía ahorita. Es que mira, es que yo la verdad he visto mucho de Chile porque tengo muchos escritores chilenos que me gustan cómo escriben. Ajá. Entonces, pero dentro de la jerigonza chilena se oye mucho la palabra pisco. ¿Estás seguro que entiendo pues, de dónde viene. ¿Seguro que es pisco? Ya asumo. Es pisco. Porque yo ya te voy a dar una tarea. Porque estos son los vocablos que te confunden en Chile. Ajá. Porque primero, si te dicen, ¿cómo está el hueón? Y tú sabes que el huevón, que nunca se pronuncia huevón, se pronuncia hueón, es un insulto, es como decirte tonto, pero así, pero es insulto, es agresivo, es grosero, digamos, hueón, o si tú vas en el tráfico y, conche tu madre, hueón, te gritan. Y ya te dije que no haya ningún chileno en el auditorio, te dije una serie de improperios que se usan mucho en Chile, porque además son muy mal hablados, pero el hueón, si tú conoces a un chileno, ya hay feeling y son buenos amigos, entonces te dice, ¿cómo estás, hueón? Qué bueno verte, hueón. Entonces, el insulto se convierte en cariño, ¿ves? Como en es como amistoso. El cerote guatemalteco. Sí, exactamente. Es un insulto, pero por ejemplo, cuando yo veo a un amigo y digo, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda, cerote? O sea, es que somos compas, es que somos compadres, claro, o sea, es que tenemos mucha confianza. Ahora, si no hay ninguna confianza y te digo, te están insultando. O sea, yo es claro, el tono y el momento y la situación. Pero el pisco que tú dices, si lo pronuncias en chileno, se dice pisco, ¿verdad? Entonces, porque se comen la S y se puede transformar en la palabra pico, que eso es totalmente censurable en Chile, ¿ya? Y, por ejemplo, te preguntan, ¿cómo la pasaste? O, no, más bien, ¿cómo estás, weón? Entonces tú contestas como el pico. Y eso es decir, estoy muy mal. O sea, ¿cómo la pasaste? Como el pico. La pasé muy mal. Pero es una palabra que te pongo en la tarea de que averigües qué quiere decir. ¿Ok? Lo mismo. Lo mismo que... Sí, solo te voy a dar un vocabulario. Yo ya probé el pisco. Ah, ¿te gustó? Ay, Dios, Nino, yo con una cerveza me emborracho, con cerveza y media vomito, con 2 cervezas amanezco una semana de goma. ¿Tú crees que me acuerdo? O sea que te desmayaste, es terrible el pisco y quien no lo ha probado sucumbe rápidamente porque además es muy rico, entonces no te das cuenta, es fuertísimo. Yo lo agrego a la lista de cosas de... Yo lo agrego a la lista de cosas que tal vez puedo pasar sin probar. Prueba, hay que probarlo todo en la vida. Un día de estos... Probar donde te puedas desmayar a gusto. Mira, si tu hermana desheredada, que diga, si tu hermana chilena te puede mandar un frasquito... Lo aceptamos. Una botella. Mi hermana chilena, mira qué historia. Mi hermana chilena nació allá, ¿verdad? Es la menor de todos y estudió arqueología, es arqueóloga. Entonces se vino a Guatemala. Ella vive acá. Y obviamente, o sea, si es arqueóloga, es aquí donde está el paraíso de la arqueología. Así es. Así que la grande es la que se quedó en Chile. A ella le vamos a pedir unas botellitas de pisco para la banqueta. A ver si aguantamos. Yo pensaba que la chilena se había quedado en Chile. Mira, dale un abrazo a tu hermano. Pero me parece fantástico hablar de licores, sobre todo el tema del crecimiento del vino chileno a lo largo de las últimas 3-4 décadas, sí, que desbancó a Francia. Sí, impresionante. O sea, fue por culpa del francés que no se hacía Chile, pero es impresionante.
Fíjate que es que los chilenos son así, son como muy hábiles para un montón de cosas, ¿verdad? Pero específicamente para el marketing o para colocar los productos chilenos fuera, son súper hábiles porque además son buenos, ¿verdad? Entonces, si entran y pasan la prueba, pues ahí se quedan y se convierten en marcas. Ya aquí, digamos, todo el mundo compra la pasta Carosi, que viene, ya es como común en el súper, y el vino chileno ni hablar, ¿verdad? Porque es que hay, está toda la herencia francesa de donde viene el origen del vino, pero no sé si tú sabías que hay una cepa de origen francés, que es la cepa Carmener, pero que en Francia desapareció y volvió a aparecer en Chile décadas más tarde. Y al final, así como el Malbec, digamos, es la cepa más característica de los vinos mendocinos, el Carmener es la cepa per se chilena, porque solo se da en Chile. Y es mi cepa favorita, también es el vino que más me gusta. Entonces, ¿qué te digo? Además, precio y calidad con el vino chileno es fantástico porque puedes comprar un vino muy barato y es bueno, ¿no? Y eso pasa incluso aquí, no solo en Chile. Entonces, eso es fantástico, eso es maravilloso y sí, digamos que es como un ejemplo de lo que nosotros podríamos hacer con el café. El café de Guatemala es estupendo, pero no hemos sabido mercadearlo de tal manera que efectivamente se coloque en el mundo como un producto específicamente guatemalteco, y nos ha ganado incluso Honduras, tiene más llegada en el café. Ni siquiera Pero en Guatemala, Nino. sí, porque no hay El café cultura. guatemalteco no se vende en Guatemala. Palín tiene café y no encontrás café de Palín en Palín. Qué interesante, sí. Y tienen café y tienen un beneficio de café enorme y tienen un montón de café y vas a preguntar por café palíneco en Palín y no hay cultura de café en una región cafetalera. Sí, es cierto, pero he de decir que eso está cambiando porque, bueno, parte de mi trabajo y mi trayectoria estuvo muy centrada en el desarrollo y la revitalización urbana del área de Zona 4, donde se tuvo la experiencia de 4 grados norte y donde tratamos de, a través de una colaboración desde la sociedad civil, hacer que la municipalidad tuviera alguna llegada con esta visión que teníamos. Desde siempre ha sido muy difícil que podamos colocar proyectos que no vienen del equipo municipal. Acuérdense que llevan casi 40 años, 38 para ser exactos. Sin embargo, en Zona 4 hubo cierta conjunción, primero de esa historia original de la recuperación que fue en 4 grados norte, luego había como mucho interés de propietarios de tierra, de desarrolladores, inversionistas, y eso provocó, y también de la participación ciudadana a través de la Fundación Crecer, que fue la organización que yo dirigí por 12 años, para provocar que se aprobara el único plan local de ordenamiento territorial, que es como el reglamento, pero más específico para un área más pequeña. Está el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial Macro, que te ordena la ciudad, pero en generalidades. Y están los plots, que deberían haber muchos más plots, porque lo que buscan recoger es el espíritu y la vocación más específica de cada barrio. Lo logramos en Zona 4 y al día de hoy, después de... desde el 2008 que se aprobó el POT y deberían haberse aprobado más plots, solo tenemos uno, que lo que recogió básicamente era ese concepto de barrio diverso, donde podías tener usos mixtos, no solo en el barrio, sino que en los proyectos. Es más o menos lo que vemos ahora, o sea que sí se logró, donde hay edificios nuevos que tienen comercio, oficinas, pero sobre todo vivienda, ¿verdad? Porque la vivienda se entendió por fin que la única manera de sostener un proceso de desarrollo urbano o de renovación urbana es que esos lugares tengan gente viviendo, porque eso es lo que hace comunidad, y más allá de cámaras o organizarte en temas de seguridad, es la gente la que hace que ese espacio se mantenga relativamente regulado. Entonces, el espíritu principal de este barrio en la ciudad ha sido históricamente el arte, la cultura, la innovación y la tecnología, y es lo que vemos hoy en 4 grados. Entonces, se volvió un espacio muy bonito de emprendimientos, ¿no?
diseño y de cosas así, pero ahí hay un nicho súper interesante de gente súper capaz que se ha formado en los temas del café, que está de alguna manera incidiendo en esta cultura del café, que la tenemos a disposición, pero que no la hemos sabido cultivar. Entonces ahí sí, por ejemplo, está Rojo Cerezo, que es un espacio lindo, no directamente en la peatonal, sino en la paralela, donde está el TEC, que les invito a visitar, donde su propietario hace y enseña también a sus baristas, ¿verdad? El arte de hacer el café, te lo preparan ahí mismo, hay diferentes modalidades y toda aquella cultura cafetalera que efectivamente te hace amar el café, entender los procesos, diferenciar los diferentes tipos de café y que podría ser ese potencial de diferenciación, digamos, para poder exportarlo o para poder identificarnos de alguna manera con una marca país que tenga que ver con su historia del café, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos una oportunidad enorme que hay que seguir ampliando, ¿no? Para poder tener esta cultura cafetalera que podría en algún minuto llevarnos a ser conocidos en el mundo por nuestro café. Y el café es muy rico, como dice Carlos. Yo me encontré en el extranjero comprando una bolsa de café así a ciegas, y dije, hostias, qué rico, ¿no? Y revisé y decía, café recogido en las montañas de Cobaño. No me jodas. Yo así, no me jodas, me vine tan lejos para probar café cobanero. Estaba muy rico. Pero fíjate que, por ejemplo, Starbucks, perdón sí, por lo de las marcas, tiene una línea de café guatemalteco en casi todas sus tiendas. Y no sabe feo, es rico. Yo sí tomo café guatemalteco, pero porque me lo consigue el de la jarrita no cuenta, Vane. Yo compro barato, pero no instantáneo. Oiga, ¿puedo responder otra pregunta? Sí. Sí, de hecho ahorita voy a poner acá. Sí, vengo acá, solo voy a poner los comentarios que tenemos porque si no nos matan nuestros seguidores. Sí. Milo dice, un gran saludo a nuestra futura alcaldesa. Ay, gracias, Milo. Te amo, Milo. Marta, ella es una seguidora mexicana que vive en Nueva York y ella dice que guapa la Nino. Ay, gracias. Estoy de acuerdo. Saludos. Que no me mire el marido, pero sí estoy de acuerdo. Evelyn dice, siempre se queda Guatemala en uno. Yo hace más de 20 años que no estoy, pero no sé si volvería. Véngase a dar la vuelta, Evelyn, hombre. Vente, Evelyn, te necesitamos. Y Giancarlo nos comenta que si es cobanero, es bueno. Concuerdo. Concuerdo. ¿Y por qué? El antiguo es riquísimo. Yo digo eso porque también tengo familia en Cobán, entonces sí. Lo que más me gusta es el cardamomo. Ay, qué rico, a mí también me fascina. Café con cardamomo, qué rico. Delicioso. Sí. Yo no he probado el cardamomo. Así, yo no he probado el cardamomo, he fallado como guatemalteco, lo siento, me voy del país. Cuando vengas. Me mandaba de Cobán, pero ya ni modo, cuando uno se pelea, nada aguanta. Ya no te manda, pero puedes ir por ella. Sí, exacto. No, sino, ¿qué tal? Mira, extraño mucho el cardamomo, perdón, te extraño mucho a ti. Y nuestro estimado David Jiménez pregunta, y de una vez lo anuncia Nino, dice, pregunta peligrosa, o sea, cuidado, ¿comida guatemalteca o chilena? Sí, justo esa era la que yo quería responder, porque siempre me atrae el peligro, ¿ves? No, es que lo que sucede es que, claro, una empanada chilena para mí es como, qué cosa más deliciosa. Y efectivamente, aunque las hagan manos chilenas en Guatemala, nunca van a ser iguales que las empanadas auténticas que tú comes en Chile. Pero si se trata de gastronomía, sinceramente, y que no se enojen mis amigos chilenos, la comida guatemalteca la supera en gran cantidad, porque no solo el sabor y los platos, ¿verdad? Los tamales, el pepián, el jocón, todos esos guisos maravillosos en mi boda. Ay, le voy a pedir a Giancarlo que me recuerde cómo se llama lo que tomamos en mi boda, que es el caldo. ¿Cuál? Caquic. Caquic.
El caquic servimos en mi boda porque nosotros nos casamos en una finca que era de mi suegro que cultivaba café ahí cerquita de Cobán entre Santa Cruz y San Cristóbal. Entonces creo que la comida guatemalteca supera por mucho la comida chilena. La elaboración, eso de la pepitoria tostada y molida, los recaditos, todo eso es insuperable. Y también he de decir que hay una generación de chefs guatemaltecos, hombres y mujeres que están innovando de una manera increíble. Les recomiendo Mercado 24 también en Zona 4. Está el restaurante que es muy exclusivo, Diacá se llama Diacá con I, porque efectivamente solo son platos, y el bocht sí también, son platos con ingredientes locales, lo mismo que Mercado 24, porque habla de los 24 mercados de la ciudad. Entonces, también ahí hay un nicho muy, muy interesante para desarrollar la gastronomía innovadora actual de los ingredientes de Guatemala. Sí, también servimos boj en la boda. Y yo voy a fallar como guatemalteco, ¿qué es el boj? El boj. Ya quítenle las llaves, porfa. Despídanlo. Lo que pasa es que él es británico, entonces no entiende esas cosas. Argentino británico. Sí, pero la verdad, Kevin, que yo solo sé que es un aguardiente y que es fuertísimo también y que es durísimo para el sistema digestivo. Yo no tomé en mi boda y no he vuelto a probar, pero sí es clásico de acá, así que también te debo, no lo he probado. Pero sí, yo por la región donde vivo, en Xela, yo solo conozco el caldo de frutas de Salcajá, que ese también es rico. Sí. Es rico, pero peligroso, porque es muy dulce y uno dice, esto no pega. Cuando uno se levanta, es así como, ¿en qué momento terminé en Champerico ustedes? ¿Cómo fue? Tenemos otra pregunta aquí del público, pero si quieres darle, Carlos. Yo sigo con aquello de concha tu madre, ¿cómo va? ¿Decimos eso? O sea, es por lo que están diciendo ahorita, si nos está escuchando algún chileno, porque le tiramos a su comida. Pero lo que pasa es que la verdad es que la comida guatemalteca es bastante rica. Yo he visto muchos mexicanos que vienen aquí y dicen, carajo, esta comida es mexicana, pero tiene un toque, es similar a la mexicana, pero tiene un toque diferente, y es ese toque muy, muy especial. Por ejemplo, me mencionaste Cobán, y de Cobán el caquic, yo adoro el caquic. Cuando viajaba a Cobán, yo no comía otra cosa, caquic con tamalitos y se acabó, y mucho chile, por cierto. Pochitos se llaman esos tamalitos. Sí. Me encanta. Aquí y desayunar esas tortillas de frijol con repollo y un montón de fregaderas. No digas tortillas, porque yo no puedo comer tortillas y me encanta. Pregunta aquí Cosme Fulanito. Dice él que su esposa quiere saber cómo se conoció con su esposo. Ya nos contó ahí un poco de cómo mantenían viva la llama del amor, pero coméntenos, ¿cómo fue eso de tú en Chile, el en Guate, o cómo fue? Cuéntanos. Sí, vamos a tratar de resumirlo, porque si no me van a echar aquí los chicos de la banqueta. Jamás no está en tu casa. Lindo, me siento como en casa, de verdad. Fíjate tú que nosotros veníamos de vacaciones cada 2 años. Desde Chile le daban lo que se llama el home leave a mi papá, entonces veníamos cada 2 años. Y éramos 7, porque hasta mi abuelita, la mamá de mi mamá, se fue con nosotros a Chile. Entonces éramos los 4 hermanos, mis papás y la abuelita, 7 personas. No cabíamos en una habitación de hotel, eran 2 habitaciones. No, mi papá alquilaba un carro y tenían que ser 2. Entonces llegó un minuto en que se dieron cuenta que estaban gastando mucha plata cada vez que veníamos, y decidieron comprar un apartamentito muy pequeño pero muy eficiente en lo que eran las afueras de la ciudad en aquel entonces, en los años 80, y en la carretera Chinautla. Ahí está la original Cañada de San Ángel, que era maravilloso porque no era
la debacle que vemos ahora de tantas y tantas casas, ¿verdad? Y esa cola para salir, sino que era el condominio. Yo estaba inserto en una montañita hermosa con muchos bosques y todo, y para nosotros era ideal porque no estaba en el centro de la ciudad, pero estaba muy cercana y se podía quedar cerrada por 2 años. Entonces el apartamento se quedaba cerrado y era un condominio como de 4 o 5 bloques o edificios bajitos de 5 niveles. Entonces veníamos a quedarnos ahí, pero tenía la particularidad que solo habían o señores mayores o parejas jóvenes o niños pequeños, ¿verdad? Parejas jóvenes. Entonces, siempre comentábamos con mi hermana mayor, que somos como partner ahí siempre juntas, que no había gente de nuestra edad. Y resulta que mi hermana chica, la chilena, que en ese tiempo tendría unos 13 años, descubrió, no fue mi hermana, fue mi mamá. Estábamos de ventana, yo estaba en el 3er nivel y había una ventana en el edificio de enfrente, en el 2º nivel, o sea que había esa perspectiva. Y mi mamá dice, ¡ay, qué lindo ese chico!, dice. Entonces veíamos a un chico que se veía joven, pero era de espaldas, que estaba además pintando su departamento, ¿no? Y entonces nos llamó la atención. Pero mi hermana chica, la chilena, sí, Carlos, pregunta o qué. Patojo, un patojo chapín cobanero. Patojo, por favor, es que lo de chico me sonó muy chileno y no estás en Chile. Allá tampoco dicen chico, allá te dirían un cabro joven, porque un cabro joven. Así es. Entonces, bueno, mi hermana chica lo conoció, ella me lo presentó o lo llevó a mi cumpleaños. Yo cumpleaños en enero, que era cuando veníamos de vacaciones acá, que es el verano chileno, y lícitamente lo invitó a un patojo grande para ella, ¿verdad? Pero lo llevó a mi fiesta de cumpleaños, que era una reunión chiquitita, y ahí lo conocí. Esta parte la tiene que contar Giancarlo, pero la voy a contar yo, porque él, cuando abrió la puerta, mi hermana... Giancarlo. Vio a una patoja chilena, de espalda también, que yo estaba poniendo el cassette, viste que era época de cassette, en la radio para poner música, y iba él con un amigo y le dice a su amigo, con esa patoja me voy a casar, le dijo así. ¿Le dijo Giancarlo o el amigo? No, Giancarlo le dijo a su amigo. Y de verdad, así fue la historia y así sucedió. 2 años más tarde me estaba casando con él, que en verdad no nos conocíamos, porque en ese momento yo tenía pololo chileno y estaba en mis vacaciones de verano chilena. Sí, mal, ¿verdad? Pero bueno, así se dieron las cosas, pero me enamoré del chapín y salimos un par de veces, como la estadía que me permitía acá. Me volví a Chile, después volví casualmente, no a los 2 años, sino al año siguiente, y ahí... él me llama y directo, así cuando nos reencontramos al año siguiente, ¿te querés casar conmigo? Y yo le dije sí, y no nos conocíamos. O sea, yo me casé sin... ¿Cuántos años tenías cuando te casaste? Cuando me casé estaba una semana de cumplir 25 años. Así fue la cosa, y efectivamente después de que me propuso, fuimos a Cobán a conocer a mis suegros, de decirles que yo me iba a casar con su hijo o que su hijo se iba a casar conmigo. A mis papás también, todo el mundo espantado porque creían que nos íbamos a casar en ese verano y la verdad que no, estábamos planificando para el año siguiente. Después sobrevivimos a pura carta que llegaba cada mes y medio por los correos de la época, ¿verdad? Y cuando había correo de Guatemala. Cuando había correo. No había ni teléfono porque Giancarlo no tenía teléfono, ya saben cómo es Guate, ¿verdad? Entonces tenía que hacer cola en la garita porque era el teléfono y pagar los minutos, y una llamada internacional en ese teléfono comunitario no podía. Trabajaba todo el mes, papá. Sí, así es. Así fue la historia, y después nos conocimos y nos casamos en esa finca de ensueño ahí cerquita de Cobán. Yo llegué en una carroza que jineteaba mi papá con un caballo hermoso que se llamaba Grano de Oro a la orilla de una laguna, y de eso, chicos, hace 32 años. Así que tenemos historia. Por suerte, no tuvimos hijos de inmediato, sino que tuvimos 6 años en los que yo debía haber regresado a Chile, pero aguanté.
No te enojes, Giancarlo. Y entonces, en esos 6 años, efectivamente, pololeamos, como se diría en Chile, porque no nos conocíamos y estuvo muy bien, ¿verdad? Porque tener hijos de inmediato y sin conocernos y todo. Y después, entonces, tuvimos al Sebas, que fue el primero. Después, a los 4 años del Sebas, tuvimos a Fernanda y después, así, inmediatamente, Alejandra. Ellas se llevan solo 1 año, entonces fue como tener un niño pequeño y 2 gemelas, ¿verdad? Fue una prueba de fuego, Ya pero tenías superada. Nino, me surge una duda. Cuando conociste a tus suegros, ¿no? Dijeron, ay, qué bonita la chilena. O dijeron, ah, es guatemalteca. No, o sea, a mí siempre me han dicho la chilena, entonces yo creo que ellos más sentían que yo era chilena y sí, había una cultura diferente, ¿verdad? Yo no aplicaba el patrón normal de una patoja chapina, entonces siempre fui como extranjera. En todo caso, mi suegro... Quiero categorizar ahí para ver si daban permiso. Al día de hoy no puedo. Mi suegro le habló a su mejor amigo para que efectivamente le hablara a su hijo para ver si yo le convenía o si realmente estaba seguro de casarse, porque es que era normal, ¿verdad? Realmente no nos Carlos, conocíamos. y nos estaba seguro. Contéstanos, por favor, ¿estaba seguro? Yo Sí, tengo otra pregunta bomba. dime. Otra pregunta de esas que puede destruir un continente completo. En fútbol, ¿Chile o Guatemala? Ay, qué pena, pero ninguno de los dos. Para mí es una frustración enorme. Chile ha llegado más lejos que Guatemala, ha estado en Ah, eso varios. dolió. Y dice Uy, no. Giancarlo que, a ver, ¿cuántos ceros hay? Yo te iba a adoptar de hermano, 100,000. Giancarlo. Ahora ya no. Un 10,000% seguro, dice, me parece. 100,000%. ¿Cuál? 100,000, perdón. 100,000. Ya no miro, 100,000. perdón. O sea, ¿qué te costaba poner millón? Yo te iba a adoptar, pero eras como hermano. Entonces el fútbol sí, fíjate tú que da muchas frustraciones en los dos países, sin embargo Chile sí ha ido a varios mundiales, pero no le va muy bien. Uy, Uy, Carlos le acaba de doler. No. Bueno, a Carlos no le duele nada, no tiene ni corazón. Yo estaba seguro que me ibas a decir Chile. Ahí estaba seguro que me ibas a decir Chile. Pero nos hiciste pedazos a los dos. Sí, no, seamos sinceros, no. Chile me da mucha frustración porque uno cree que va a llegar y no llega y pierde, ¿no? Y Guatemala, Chile bueno, ni tiene- hablar. Pero Chile tiene 2 Copas Américas. Esa fue la época de gloria. Y un 7-0 a México que todavía les duele. Perdona a la mexicana que anda por ahí, pero no puedo evitarlo. No vive en Estados Unidos, hombre. Sí, sí. Martita. Así que. Como no hay preguntas, porque Solo- el día de hoy hay estamos una, hablando ajá, exactamente. Tenemos de una, la persona. ajá, tenemos una preguntita ahí, pero como dijimos al principio, la temática no es relacionada a Ninochka Matute en su papel. La idea era sentarnos con Nino a tomar un café, tal como si nos hubiésemos juntado. Sí, Pero qué lindo. virtual porque no nos alcanza el dinero para el café. No, mentira, es porque Kevin vive en Shela. Algún día lo vamos a hacer en persona todo el equipo. Solo le voy a decir a Susan porque es también parte de mi naturaleza y ella pregunta lo de la tala inmoderada que se sigue haciendo en Vistahermosa y en muchos otros lugares. ¿Qué se puede hacer desde la concejalía? Es que solo este paréntesis, chicos, pero la verdad es importante porque es muy poco lo que se puede hacer en una minoría, tan minoría como la que somos nosotros, ¿verdad? Adelante, Cuando votamos en bloque somos 4 contra 10. Entonces es bien difícil, pero sí es muy importante porque yo creo en que es vital defender la poca naturaleza que los desarrolladores depredadores nos han dejado para poder sobrevivir, ¿verdad? Es insostenible que se sigan abriendo pozos sin ningún control, pero sobre todo es insostenible que se sigan talando los bosques más preciados en las áreas que no deberían
permitirse los desarrollos urbanos, porque esas áreas son las que nos alimentan de oxígeno y de agua. Sin embargo, está sucediendo en zona 16, en muchas áreas. Por lo tanto, yo abandero y apoyo todas esas iniciativas ciudadanas que se están dando y al menos tengo la satisfacción de llevar y leer las solicitudes, los anhelos y las necesidades en este tema y en muchos otros, y eso creo que es importante porque además logramos que se transparentara y que el Consejo Municipal, que nunca en la historia de esta administración había sido público, ahora está transmitiendo sus sesiones. Entonces creo que la fiscalización ciudadana y el apoyo ciudadano nos va a permitir avanzar y por lo menos ir cambiando esa modalidad, esa opacidad que se venía trayendo. Así que ahora podemos volver, pero esto era un poco político para cerrar. Por supuesto, Nino. No, como te digo, nosotros Los habíamos platicado eso, por pero Nino Matute no son responsabilidad de la banqueta virtual. Disclaimer. Disclaimer, spoiler alert, la última parte no es de la banqueta. Ay, no, estás, Kevin. Pero yo no dije nada. O sea, dije que por qué votan por pendejos, no dije exactamente lo que está, no, exactamente eso no lo dije. Solo Los dije comentarios de Pero en Vanessa Guatemala tampoco. votamos por el mismo pendejo por más de 30 años, así que no sé quién es el pendejo. yo nunca voté por pendejo. Pero bueno, de veras, Nino, que como ya lo dijo Vane, yo la pasé fantástico. O sea, definitivamente vamos a apartar ahí la cita para que el café sea de verdad, aunque tenga que irme aquí desde esta montaña, que así me molestan los dos, por cierto. Creo que esta modalidad esta forma de entrevista la vamos a repetir, dejando muy de lado la política y centrarnos en la persona. Muchísimas gracias por abrirnos tu corazón, contarnos tus intimidades, las cosas que vivieron con tu papá en el exilio, las cosas que son personales y que son cosas propias. Muchísimas gracias. Sí. Sos una verdadera banquetera. Muchísimas gracias. De corazón, de verdad que sí, no, la agradecida soy yo, sobre todo porque yo de verdad, el concepto me detonó una parte emocional muy importante, porque efectivamente yo crecí en un barrio en Ñuñoa y después en La Reina, que eran barrios de clase media, muy de hacer comunidad, y en aquel tiempo y también aquí a los niños nos dejaban sueltos, ¿no? Aquí de hecho los niños barranqueaban y había esa libertad que hoy ya no tenemos. Y las banquetas, que allá son las veredas, se llaman, ¿verdad? Eran nuestra silla. Y yo recuerdo mucho esa satisfacción de sentarnos con los amigos del barrio a conversar. Y una sensación muy hermosa que era acostarnos en el pavimento, ¿verdad? Era de noche, era ya cerca de la medianoche cuando nos juntábamos ahí los fines de semana, y uno en verano, porque en verano son las vacaciones en Chile, entonces uno se acostaba en el pavimento y sentías el calor que había absorbido. Eso es importante también para el tema medioambiental de las ciudades, que poco a poco iba soltando ese pavimento que durante las 24 o las 12 horas de luz solar había absorbido, y yo sentía eso mágico, ¿verdad? Eso y la banqueta como el espacio para encontrarse, conversar, hacer amistades, enamorarse. Es maravilloso, así que lo tenemos que recuperar, porque tenemos que recuperar nuestros barrios y tenemos que seguir cultivando este arte de la conversación. Así que infinitamente agradecida. Ya saben, cuando me inviten yo voy, y si es en el barrio y en la banqueta, pues ahí estaremos. No te vamos a invitar a mi barrio porque no queremos que te asalten. Lo vamos a recuperar, Vane, lo vamos a recuperar. Ay, no, aquí se está bien difícil. No quiero hablar mal de mi barrio, pero sí, pero Nino, tú eres de nuestras personas favoritas, de las personas maravillosas que hemos conocido en la banqueta. Y sí, nos encantas, te seguimos y siempre estamos pendientes de tu trabajo y de ti. Ya sabes que esta es tu casa. Te amamos, Nino, y llamamos a Giancarlo. Por favor, un abrazote de nuestra parte, Giancarlo. Y mil gracias por estar en la banqueta, por inaugurar esta nueva serie para nosotros.
Y pues esperamos que ustedes se hayan divertido, que la hayan pasado bien y que se enamoren también de Nino como persona, que es maravillosa. Puedo decir que es una mujer maravillosa fuera de su rol político. Te queremos. Los quiero mucho, chicos. Sigan adelante. Este proyecto es muy valioso. Gracias por ello. Nos vemos en la próxima banqueta. Gracias. Y a los demás, esto ha sido otro episodio de La Banqueta Virtual. No olviden darle like y suscribirse. Hasta pronto. Pero no olviden que mañana va a estar la Argentina. Hoy tuvimos chilena. Mañana nos toca Moni. Vamos a hablar de los íconos en las, femeninos en las leyendas. Y con ella siempre nos divertimos también. Así que no se lo pierdan en punto de las 8, hora de Guatemala. Hasta pronto. Chao, chao.